Saludos, bienvenidos a nuestro programa Relaciones Internacionales Hoy, el podcast. Hoy con ustedes estarán Nieves Peguero Nerilisa Ibar. y juntos vamos a llevarle las grandes cuestiones del sistema internacional, lo que acontece en materia política, económica, jurídica y diplomática en el mundo en un lenguaje sencillo de entender. Cada semana traemos un contenido novedoso e interesante. Y el tema de hoy, nuestro invitado de hoy tenemos un invitado de lujo, el señor Heraldo Suero, director y vocero de la Unión Arrocera Dominicana. Buenos días, Heraldo. Muy buenos días a este equipo que está haciendo esta labor, no solo encomiable, sino tan fructífera y profesional. Las felicito de antemano. Gracias, Heraldo. Y vámonos inmediatamente con Neri Lisa, que va a iniciar esta conversación. Bueno, como sabemos, República Dominicana, Estados Unidos y Centroamérica suscriben el Tratado de Libre Comercio, mejor conocido como el DERE-CAFTA, en 2004. República Dominicana se incorpora en una fase tardía de negociación, sin embargo, logra hacerlo y posteriormente ratificarlo. La aplicación del tratado nos ha concedido ciertas ventajas, como la atracción de inversión extranjera, pero al mismo tiempo desventajas, como la existencia de una competencia desleal con los productores de Estados Unidos, así como también con la eliminación de las barreras arancelarias. Y eso me lleva a formularle la siguiente pregunta. ¿Cuál es el riesgo que en este momento y debido a la aplicación del tratado enfrenta el sector arrocero dominicano? ¡Wow! De una vez en materia, gracias por la pregunta. Mira, para que nuestros amigos oyentes de este espacio entiendan muy fácil, en lenguaje muy simple. En el 2025, una vez terminado el desmonte arancelario, es decir, se quitan todos los aranceles o tarifas de aduanas, puede entrar cualquier cantidad de arroz de origen de los Estados Unidos a nuestros puertos. No hay límites de cantidades, no hay impuestos. Entonces, el riesgo, para responder tu pregunta, es que un barco, por ejemplo, de 1 millón de quintales de arroz en muelle, inunda el mercado con esa importación y con ello desestimula la venta local e inmediatamente el apetito de compra de los industriales en el campo. Y automáticamente, porque se le pudre el arroz al productor de arroz en el campo, la desaparición del aparato productivo nacional. Así de simple. Importaciones masivas, desaparición del aparato productivo nacional de arroz. Pero Heraldo, y pensaba que íbamos a empezar en el antecedente. Heraldo, dime al principio, cuando se negoció esto, ya Neri Lisa lo dijo, que prácticamente nosotros nos adherimos a algo que ya estaba formulado. ¿No se previó esto, Heraldo? No hubo alguien que diga, que dijera, óyeme, pero ¿qué va a pasar con la producción nacional? ¿Qué va a pasar con nosotros y nuestra soberanía alimenticia? ¿Qué pasó ahí, Heraldo? Mira, lo que nosotros entendemos ya 20 años después, ¿verdad? Sin ánimos de recoger la leche derramada, porque ya eso pasó, ¿verdad? Lo que nosotros entendemos luego de escuchar, por ejemplo, a actores de la categoría de doña Sonia Guzmán, quien en ese momento era la ministra de Industria y Comercio, negociadora del tratado, o el señor Osmar Benítez, quien en ese momento era uno de los negociadores de la mesa agrícola. Nuestra interpretación, Nieves y amigos, es que al parecer el arroz y estos productos se le colaron al final en una vía expresa y se usaron de comodín y con otros intereses que no nos consta, se coló y se dejó en el tratado. O sea que todo apuntaría, Nieves y equipo, a una negligencia, a una dejadez y a un movimiento de intereses, a una falta de visión. Esto es algo atípico porque Centroamérica, bueno aclarar, dejó fuera el maíz. Los Estados Unidos dejaron fuera el azúcar. O sea, los productos sensibles sociales, lo que es el Ujú. maíz en Centroamérica, quedaron fuera de tratado. Nosotros llegamos como al final de la colada, fruto de insistentes fuerzas productivas, Zona Franca, entre otros, para adherirnos a ese tratado y no hubo esa misma fuerza, visión, interés
del área productiva. O sea que el gran error fue dejar el arroz. Mira, se previeron 20 años de desmonte. Debo aclarar que el argumento de este desmonte eran dos. Uno, que la industria dominicana se tecnificara, evolucionara, ¿verdad? Se tecnificara, evolucionara, se preparara para ser mucho más competitiva, válido, y que los Estados Unidos, fue parte de las condiciones, están escritas, fuesen desmontando los subsidios, ayudas directas a sus productores, para que la competencia se ajusta. Siempre yo me gusta hacer referencia como si fuera un ring de boxeo, para que la competencia sea de peso pluma a peso pluma. ¿Qué ocurrió? Que pasaron 20 años, la industria y el sector arrocero se tecnificó, mejoró. Por supuesto, nos quedan muchas cosas, pero en 20 años es mucho lo invertido en el sector arrocero dominicano. Por citar cifras que soporten este argumento, hace 20 años se producían 7, 8 millones de quintales de arroz. En el 2021 cerramos con 14. Entonces, algo pasó de mejora, ¿verdad? En el sector. Y lo otro, que la otra omisión es que Estados Unidos no desmontó los subsidios. Todo lo contrario, los subsidios siguieron increciendo, siguieron en aumento. Entonces, estamos ante un panorama que produce lo que Nerilisa apuntaba justo en la primera pregunta, una competencia, un contexto no solo desleal y muy lejos de ser equitativo, es realmente devastador, porque no hay tal eficiencia que pueda con estos. Esa es como la explicación del tema, en esencia, pues. Tengo entendido, Heraldo, que países como Honduras han planteado la renegociación del tratado justamente porque a ellos les afecta en su producción nacional y en su ganadería. ¿La asociación que usted preside ha tenido algún contacto con asociaciones centroamericanas a fin, digamos, de debatir la situación? Porque todos nos enfrentamos, al parecer, a un mismo hecho, dependiendo del Y producto, pero a hechos similares. mira, en esa índole es bueno señalar, como yo sé que este podcast es de relaciones internacionales, y tiene un poco que ver con estos temas también de políticas comerciales, es muy bueno y apropiado y oportuno destacar que nosotros duramos, Elisa, 4 años en comunión y constante comunicación con los productores centroamericanos. Esta entidad homóloga en Centroamérica se llama FECARROZ. Con FECARROZ nosotros tuvimos no solo conversaciones, mesas de trabajo por años, e inclusive, voy a decir algo que poca gente sabe en este país y se enterarán en este podcast, e inclusive en esa mesa FECARROZ dominicana, hubo también reuniones de trabajo con los productores norteamericanos. O sea, nosotros nos sentamos con la US Rye Federation, nosotros nos sentamos con la US Rye Producers, nosotros nos sentamos con FECARROZ, todos en una mesa, explorando posibilidades ganar, ganar. Me explico, nosotros pusimos en la mesa a los productores norteamericanos, mira, en el caso de República Dominicana y toda Centroamérica, estamos dispuestos a comprarte no solo la cuota que existe en este momento, ¿verdad? Toda la cuota, sino que de haber un desabasto, o sea, una necesidad imperiosa por causa o fuerza mayor de producción, te compraríamos en exclusiva a Estados Unidos. Además, ofrecimos en la mesa a toda Centroamérica de proteger con altas tarifas a los otros orígenes sudamericanos y orientales, es decir, de Asia, que tenían mucho, a veces mejor precio y calidad que los Estados Unidos. Pusimos eso en la mesa. ¿A cambio de qué? A cambio de que se frise el desmonte, se congele en este momento en cuota y tarifa las condiciones actuales. Eso lo pusimos en la mesa y eso tuvo cierta acogida. Ahora, ese acercamiento diplomático comercial entre países se cayó, Penosa. ¿Por qué? Yo te voy a decir una interpretación porque tampoco nadie ha dicho que se cayó, pero la iniciativa se diluyó. ¿Cómo se diluyó? Inmediatamente que un país como por ejemplo El Salvador dijo, no, no, a partir de ahora cualquier origen cero tarifa de arroz. Entonces ahí nos tumba la consigna porque nos quita la moneda de cambio con Estados Unidos. Costa Rica, ya todos vieron, imagino que ustedes lo comentaron, si no lo podemos buscar y hacerlo en otro podcast, tumbó las tarifas de otros orígenes. Entonces hay algunos actores de la mesa Centroamérica que se han puesto de pie. Se explica para ellos, ni para Nicaragua, sacando Nicaragua, ni para Guatemala, ni para Honduras, ni para Costa Rica, ni para El Salvador, el arroz es
es social, porque ellos son comerciantes, importadores de arroz. Para Nicaragua, en cierta medida, y la República Dominicana, el arroz sí es social, pero ninguno de ellos es tan social y tan importante que rasgue en lo político y en soberanía alimentaria como lo es para la República Dominicana. Entonces, esa es la respuesta. La respuesta corta es, mira, hubo acercamiento, trabajamos por años y esa coinonía, esa comunidad en intención y propósito se diluyó. Y qué bueno que hablas de soberanía alimentaria. Siempre nosotros como expertos en relaciones internacionales tratamos de darle ese twist hacia las relaciones internacionales y en este sentido, hablando del ODS-2, de hambre cero, hablando de que el país estaba muy bien posesionado, no sé si todavía lo está, porque éramos de los pocos países que poseía una hoja de ruta en cuanto a la obtención al 2030 del ODS-2 hambre cero. ¿En qué vamos en eso? Tú has mencionado el arroz es un elemento social y político en República Dominicana. ¿Cómo Sí, nos deja esta nueva situación a nosotros? mira, esta es una pregunta crucial, que, sabes, mi parte como estudioso y magíster en estos temas de diplomacia, pues mi línea es, por naturaleza, ¿verdad? Y por circunstancia de la vida, el arroz, la ley alimentaria, el ODS. Entonces, como bien señalas, Nieves, es bueno que el país sepa que para el 2030 nosotros estamos muy, pero muy cerca de los mejores, de las mayores y mejores posibilidades de ODS2. Y esto se explica directamente porque tenemos al arroz como un producto de primera necesidad presente en todas las mesas de los dominicanos y las dominicanas sin importar su clase social. ¿Y por qué tenemos en el país la tecnología y las inversiones suficientes y holgadas para fortificar ese arroz? Nosotros tenemos el vehículo presente en las mesas y la tecnología, la noción y la hoja de ruta para que fortifique con los micronutrientes que específicamente le hacen falta a la República Dominicana para liberarse de los problemas de malnutrición que, como bien conocemos, van en carencia y en obesidad. Ahora, todo eso estamos muy cerca. O sea, repito, para el 2030, en 5, 6, 7 años más, es posible que Dominicana muestre números impresionantes solamente con fortificar arroz. Un 40, 50% del hambre oculta se elimina de inmediato solamente con comprar en programas sociales el arroz fortificado. Ahora, esto está amenazado, porque es lo que yo te voy a decir, Nieves y todos. ¿De qué fortificación vamos a hablar y de qué hoja de ruta vamos a hablar si entregamos la producción de azúcar? Y si abrimos la frontera a cualquier arroz que venga. Tú dirás, bueno, pero se puede poner una barrera en la frontera que venga fortificado con X y Z. Hermano, eso no hay control, eso nada más hay control cuando tienes tu producción local. Tiene la autoridad local. Una vez eso está en el muelle ahí, ese arroz hay que darle para adentro. Un convenio, el convenio no habla de fortificación, el convenio habla de arroz, de libre comercio. Entonces, la realidad es que nuestra hoja de ruta de ODS2 en este momento está muy amenazada, porque si perdemos el vehículo, es el vehículo para resolver gran parte, no todo, gran parte de los temas que plantea el ODS2 en Dominicana y lo perdemos, entonces es como que como país retrocediésemos, no sé, 30 años. Porque no solo, y volviendo a cerrar el tema con soberanía alimentaria, no solo que perdemos el vehículo de fortificación para fines de ODS2, es que perdemos el privilegio, atención amigos oyentes, el privilegio que tenemos en el arroz de tener seguridad y soberanía. Miren, para hablar de seguridad y soberanía, mucha gente olvida. No, tenemos soberanía alimentaria en la Tayota, no, en la Tayota no aplica. Ni la zanahoria, ni los vegetales, no aplica porque hay condiciones para hablar de soberanía. Una de ellas es que el alimento promueva y proporcione las kilocalorías suficientes para sostenerse. Uno. Dos, que sea producido en su totalidad, autosuficiencia, en el país, el total demandado. Tres, que esa producción sea inocua y tenga alcance en distribución tal como que llegue a todo el mundo. Y cuatro, no menos importante, que sus semillas o fuentes de producción u origen estén en el país.
Todo eso se cumple solo en el arroz. No hay ningún otro alimento en República Dominicana que tenga las características técnicas esenciales para tipificarlo como soberanía, seguridad primero alimentaria y luego soberanía. ¿Por qué soberanía? Bueno, porque en caso de cerrarse puertos, en marzo, abril del 2020, recordemos, eso apenas hace un par de años, cumple 3 en marzo 2020, se cerraron todos los puertos del mundo. Nadie, aunque tuviera arroz, iba a despachar media libra de arroz porque estábamos en pandemia y ningún barco se podía mover. Recordemos que el petróleo se puso a -1, el barril de petróleo. Los barcos quedaron frisados. Y aquí en Dominicana nadie habló de hambruna. ¿Por qué? Porque pedimos nuestro alimento. Y de precio ni se habló, porque te puedo decir que está más barato que nunca. Entonces, contra esa es la reflexión y esa es la gran alarma para nosotros, los estudiosos de relaciones internacionales, de diplomacia, en cuanto al ODS. Muchas gracias, Geraldo. Realmente es muy refrescante oír una voz tan autorizada, oír una voz que sabe de lo que está hablando y poniendo en contexto todas estas cuestiones. Y lamentablemente podríamos hacer 2 programas, pero lamentablemente nuestro podcast es corto para que la gente le llegue y lo disfrute. ¿Tú tienes algo que agregar, Neri? Agradecerle a Heraldo por su presencia y por sus orientaciones al pueblo dominicano. Creo que es una preocupación que debe pasar de lo que es una asociación o de un sector a toda la colectividad. Ojalá que el gobierno dominicano esté tomando nota y que esté moviendo los hilos para con prudencia y firmeza conseguir el objetivo, que siempre debe ser proteger la producción nacional. Así es. Y una nota adicional antes de concluir. Lo están haciendo. Son aliados. Están dando los Excelente, qué pasos bueno. y es justo por la vía diplomática. Luego la vía OMC. Sin embargo, como bien apunta Qué Neri, bueno. es una consigna para sumarnos todos. Qué bueno. Gracias por la presencia, Heraldo. A nuestros oyentes, no olviden de seguirnos en Twitter y en Instagram como RE Internacionales Hoy. Si les gusta el contenido, por favor, compártanlo, denle like. Nos pueden escribir a nuestra dirección de correo electrónico internacionalesr525@gmail.com para sugerir temas. Y recuerden que estamos tanto en nuestro canal de YouTube como en Spotify. Muchas gracias por la audiencia.